a todos, estamos una vez más en Detente a Pensar en. Mi nombre es Sandra Lozano. Estamos otra vez en un programa, pero este programa es nuevo. Este programa tiene un sazón diferente, porque hoy, la invitada de hoy es una invitada muy especial. Nos va a contar sobre su vida, pero si tú eres mujer y me estás escuchando y nos estás escuchando, creo que puedes conectar, porque es un tema que creo que poco se habla, sin embargo, a mucha gente a nuestro alrededor nos pasa. Y entonces es muy chistoso porque no platicamos de eso y después tenemos como muchas cositas que nos pasan alrededor después de vivir esto, que vamos a contarles todo, y resulta que te quedas como en ti y tal vez puedes pensar que estás loca, que te sientes mal, que no sabes qué pasa, pero bueno, no los voy a dejar con más cosas, porque hoy me acompaña Talina García Vargas. Talina, bienvenida a Detente a Pensar en. Muchas gracias, un gusto, un gusto. No, bueno, para mí es un gusto tenerte, porque aparte fue todo un tema, ya saben que ando 25 cosas y de repente no me da la vida, y por más que me trato de dividir, hay veces que se me complica la vida, pero me urgía poderla entrevistar, porque yo creo que va a tocar un tema súper importante para ti que eres mujer, ya sea que a ti te haya pasado o a alguien muy cercano, y eso te lo puedo asegurar al 100%, porque es un tema muy común. Pero bueno, el título de hoy de este programa es Mi vida sin ovarios. Entonces, van a decir, Dios, o sea, ¿qué onda con el título? Bueno, pues quédense para que escuchen todo, porque Talina nos va a contar. Entonces, bueno, a ver, Talina, vamos iniciando con todo este tema. Quiero que nos pongas como un poco en contexto de por qué estamos tocando este tema, ¿no? Quiero que nos platiques un poquito de tu vida, por qué estamos tocando este tema y por qué la importancia de este tema. Ok, bueno, pues la importancia del tema es porque yo tuve muchas alteraciones cuando fui muy joven, desde niña que comenzó mi ciclo menstrual, yo tuve muchas alteraciones y de ahí se detonaron ovarios poliquísticos. Ok. Entonces, pues era una ida y venida del periodo, meses menstruaba, meses no menstruaba. Entonces, pues mi mami me llevó al médico, ¿no? Como todas las mamás, para saber qué estaba pasando, hasta que dijeron, pues la señorita tiene ovarios poliquísticos, ¿no? Ok. Entonces, pues tratamientos, ¿no? Siempre con pastillas anticonceptivas y el proceso que siempre dan, que ese es el de cajón. Entonces eran muy dolorosos los periodos, o sea, eran incapacitantes para mí, eran abundantes de más de 5 días, 8 días, 10 días, ¿no? Y para mí yo decía, ¿por qué? Si yo veo niñas que tienen 3, 4, 5 días, ¿no? Y yo tantos, ¿no? Entonces, de ahí se detonó que yo generara ovario poliquístico. Y pues conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de todas las alteraciones hasta que un día me dijeron, pues hay que retirar los ovarios, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué? Si había más opciones, ¿no? Pero como yo sí tengo antecedentes de cáncer en la familia de matriz, pues dijeron, vamos a prevenir. ¿Cuántos Entonces, años tenías? yo tenía 25 años, Muy 25 joven. años yo tenía. Sí, sí, joven. Ya tenía yo 2 hijos, ¿no? Entonces a mí me habían dicho que cuando yo tuviera hijos se me iban a quitar los quistes, o sea, se iban a desaparecer y ya no iba a sufrir, que mi periodo se iba a regularizar y todo. Y no, yo seguía con los sangrados abundantes y los dolores. Entonces fue por eso que terminé pues en una cirugía del retiro de ovarios con el útero. O sea, te Entonces, retiraron totalmente. todo, O sea, todo el todo, aparato. sí, el útero con las trompas y los ovarios, porque si retiran los ovarios, retiran el útero, porque ya em, Sí. técnicamente ya no hay función, ¿no? Entonces dije, bueno, perfecto. Entonces tenía 25 años cuando me los retiraron. Entonces, bueno, fue un caso polémico porque pues
todo mundo decía que hay más opciones, más alternativas, y dije, bueno, estoy aquí y ni modo, esto es lo que me ha tocado y adelante, ¿no? Y pues sí, sí fue un golpe duro. Nadie me informó a veces de lo que iba a pasar, yo poquito a poco lo fui descubriendo. Mi esposo era médico, que en paz descanse él era médico, entonces pues iba preguntándole, iba acercándome a él y me fui adentrando más en el tema que es las consecuencias, ¿no? Que a veces uno dice es que estoy mal o soy yo la única que me siento así, ¿no? Pero no, no es así. Ahora, Eh, te puedo interrumpir 2 minutos. Yo creo que importante el tema de que seguramente te hablaron sobre la operación, ¿no? O sí. sea, voy a abrir, te vas a sentir así, vas a tener que tener reposo. Pero sin embargo, nadie te habla de la post-operación, ¿no? O sea, ¿qué Ujú. pasa después? Porque, digo, una operación todo el mundo no lo sabemos cuidar. Exactamente. Sí, no te hablan exactamente del funcionamiento que llevan a cabo los ovarios en ti como mujer, ¿no? En ti como mujer, ¿qué función genera los ovarios? Entonces, yo me puse a investigar, me puse a estudiar porque los dolores a nivel lumbar son terribles, terribles, ¿no? Pero después de quitártelos, Después de quitar la matriz, porque los ovarios curiosamente están ligeramente inclinados hacia atrás, no los traemos al frente, sino están ligeramente como un ganchito hacia atrás, en ¿sí? la parte de la cadera trasera, ¿no? Entonces, pues para mí era un dolor, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que empecé a bajar juegos interactivos del cuerpo humano y a quitarles piececitas, me di cuenta de la alteración ósea que genera el no tener tus ovarios ni tu matriz, ¿no? Entonces, nadie me dijo que después tenía que tomar una hormona sustitucional. ¿Por qué? Porque los ovarios generan progesterona, testosterona, los estrógenos conjugados, o sea, todos esos tienen una razón de por qué se generan, ¿no? Entonces, pues yo siempre estaba triste, pasaba algo y yo lloraba, y comencé una pérdida de peso excesiva, excesiva, y yo decía, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué nadie me dice que estoy así? O sea, me sentía sumamente triste, triste por todo. Entonces comencé a investigar y fue que di que efectivamente sufrimos una castración quirúrgica y se almacena en el hipotálamo y en el cerebro. Entonces es como si te castraran por completo, ¿no? Y las emociones, los ovarios generan las hormonas de la felicidad. Entonces, al no tenerlas, vives en constante depresión. Entonces me empecé a adentrar también en el tema de la parte espiritual en el cuerpo, ¿no? Y qué simboliza el útero. Entonces, cuando me di cuenta de todo eso y que inconscientemente cuando te retiran el útero con los ovarios, te trasladas a un episodio de duelo que quedó almacenado y guardado en el hipotálamo y ahí se quedó. Entonces, inconscientemente te trasladas a ese proceso y es como si estuvieras viviendo ese duelo más el de la pérdida de tu útero y tus ovarios, ¿no? O sea, Entonces, esa pérdida, además de perder un órgano, es lo que significa. exactamente. Y más Sí, sobre todo a la edad que tú lo estabas viviendo, que eras así es. muy joven. Sí, sí, una edad reproductiva, ¿no? Que todavía Totalmente. estás muy fértil, ¿no? Entonces, nadie me dijo que venía después, o sea, nadie me dijo, vas a tener depresiones, vas a tener ansiedad, vas a tener alteraciones de acné, vas a estar irritada, días vas a estar con mucho sueño, días vas a estar con mucha energía, puedes generar alopecia, ¿no? Nadie me informó pues la hormona se toma cierto tiempo y después tienes que buscar otro sustituto de hormona porque puede generarte un cáncer de mama, una alteración a nivel de mama. Nadie me dijo, la piel se te va a resecar, o sea, al mil, nadie me informó de eso, nadie me informó de pues tu vagina va a estar reseca, ¿no? Siempre te va a doler, ¿no?
nadie me informó del prolapso, que es la caída de la vejiga, de ya no vas a poder cargar esto, ya no puedes subir y bajar, hacer ejercicios de impacto. ¿Por qué? Porque se puede caer tu vejiga, ¿no? Puedes llegar a tener incontinencia, entonces tienes que educar también tu vejiga. Yo decía, nadie me dijo eso, o sea, nadie me lo dijo. Fue un día, yo solita empecé a ver manojos de mi cabello en mis manos, ¿no? Hasta que un día me dice mi hijo, mamá, tienes un hoyito aquí atrás y tienes otro por acá. Y yo, sí, de alopecia, o sea, que se estaba cayendo mi cabello. Y aún con el sustituto de hormonas, ¿no? Y entonces yo fue así de, lo primero que me pasó por mi cabeza, la verdad, fue, dije, tengo un cáncer, ¿no? Porque se me caía todo el cabello. Y me dijo el médico, no, no, es alopecia. Y la alopecia se genera porque las hormonas ya no son tuyas, ya no las segrega tu cuerpo, o sea, son hormonas sustitucionales, jamás va a ser igual a tu cuerpo, a lo que él segrega. Entonces existe una alteración eh, porque ellas regulan la testosterona, ¿no? Que regula, que es la de los hombres, si no mal recuerdo, es la testosterona la que segregan los hombres. Eh, Pero el doctor sí sabía, o sea, sí, el doctor sí sí, sabía las consecuencias que podía tener este tipo de operación, sí, pero nunca te pero lo dijo. no, no te lo dicen. Entonces tú vas y le dices, oiga, me siento muy triste. Es psicológico. Oiga, pero es que ya tengo mucho acné. Yo comencé con acné por toda la espalda, todo el pecho, la cara. Yo decía, ¿qué me está pasando? Entonces, em, como mujer te vas sintiendo No, muy mal, porque dices, ya tengo por acá un hoyito, ya tengo por acá otro, y luego el acné, y dices, empiezas tú misma a cubrirte para que nadie más te vea. Y después comenzó la pérdida de piezas dentales, ¿no? O sea, comenzó el que, pues ya fracturé una muela, ya se me fracturó la otra, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿No? Entonces, pues obviamente los ovarios vienen conectados con la tiroides, o sea, segregan una hormona que te va a regular la tiroides, por eso después o bajamos muchísimo de peso o subimos muchísimo de peso. Y entonces yo decía, ¿por qué no me lo dijeron eso? Porque nadie me informó, yo estaba muy delgadita. Hasta que em, el ginecólogo junto con mi esposo era médico general, tomaron la decisión de mandarme a terapia con el psiquiatra, ¿no? Y ahí fue donde descubrí más cosas, ¿no? Donde el psiquiatra me dijo, sí requiere un apoyo de terapeuta o de psiquiatra o de psicología, de un psicólogo cuando se hace este tipo de cirugías, porque inconscientemente traes la carga ahí guardada y pues el estado de ánimo siempre es depresión. O sea, siempre va a ser de depresión. sí, pero Siempre lo va. a ver, una pregunta. Este, te mandan con el psicólogo, ajá. Entonces estás viendo la parte psicológica que evidentemente, como todo el mundo sabe, cuando tienes un déficit hormonal, evidentemente tu estado de ánimo está así y normalmente es así, ¿no? O sea, Ujú, y es, o sea, a ti se te juntó este no querer ni levantarte seguramente porque has de haber tenido una depresión enorme, te ves en el espejo y dices, Dios, guarde la hora, más aparte, se te está cayendo el pelo, más aparte, ¿no? Entonces, pero con el psiquiatra. Ahora, si a ti te atienden la parte psicológica, que a lo que voy es que mucha gente puede decir, ah, ok, me voy y me atiendo la parte psicológica, que me den un antidepresivo, ansiolítico, ya sabes, 50 ujú, pastillas. ujú. Pero la parte hormonal también te lo estaban atacando, o sea, también te estaban dando una hormona para compensar estos dos, porque yo sí creo que si te falta alguno de los dos, te caes de una pata, ¿no? O sea, no te sostiene. El, el reemplazo hormonal, sí. Yo mes con mes me aplico desde hace 10 años ampolleta de sustitucional de hormona. Pero esa ampolleta, pues tampoco me informó el médico que únicamente se toma 6 meses, o sea, se aplica 6 meses y que después tienes que buscar otra. Entonces nunca me informaron eso.
Y yo Como llevo de por 10, vida, pero cada 6 meses vas cambiando, ¿cómo pues? ajá, cada 6 meses tienes que cambiar. Es, Ahora, las hormonas te pueden caer, es que es un tema bien delicado porque, o sea, el hombre si nos escucha va a decir, estás loca, ¿no? Rara. sí, Y aparte los ginecólogos son hombres, o sea, es muy chistoso, creo que poco probable que nos puedan entender, pero tú lo sabes y seguramente te debe haber pasado. ¿Qué pasa si te inyectan una hormona que no te cae bien? Hay pastillas anticonceptivas que no te caen bien, son hormonas, ¿no? O sea, te puede llegar a caer mal esta inyección que te metan. sí, sí. Empecé primero un mes con pastillas de hormona sustitucional. Y estaba yo muy irritable, o sea, yo sentía que todo el mundo me agredía y entonces yo, no, 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 esa no es tuya. Entonces me la cambiaron por una ampolleta por cada mes. Entonces yo me quedé con esa ampolleta, o sea, yo decía, bueno, pues me quedo con esta ampolleta, ya nunca me dijeron, venga, para que le cambiemos, ¿no? Yo me sentía bien, entre comillas, ¿no? Más la terapia que hacía, más la parte que yo también puse de mi parte, de querer ver esto como algo bueno y a la vez como algo de para informar a las mujeres, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, pero hasta apenas hace poco que comencé con alteración a nivel de mama, ¿no? Comencé con un ardor, con un dolor, el no aguantar el sostén, no, ni la playera, que fue cuando ya me dijeron, no, es que estás mal. O sea, la hormona que tienes solamente se toma 6 meses y se retira porque trae alteraciones a nivel de mama. ¿Y cuánto tiempo Entonces, llevabas tomándola? llevo 10 años. O sea, volvemos a lo mismo. El doctor no acaba de informar al 100%. O sea, te dejan Sí. así como polulando, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, en el En limbo. el limbo, ajá, en el limbo, sí, en el limbo. Y lo más raro es que em, yo siempre les digo, ¿por qué no le cuentan a la familia cómo nos sentimos nosotras, no? Porque si la familia te habla, uy, híjole, tú puedes llorar. O sea, yo veía algo y lloraba. Estaba yo acostada y el exceso de sueño, ¿no? Porque aunque tengas hormona sustitucional, nunca se va a regular, o sea, nunca va a llegar al 100% de las que tú segregabas. O sea, va a llegar a un 70%, un 60%, y la demás, ahora sí que yo les digo, la demás se oye muy feo y yo sé que esta palabra a veces está muy trillada, pero es échale ganas tú. O sea, agárrate de algo, agárrate, inspírate de algo. O sea, Claro, saca la parte buena. Si el médico no te lo dijo, bueno, yo es algo que yo les digo. Tú como mujer, empodérate para conocer tu propio cuerpo por dentro, por dentro. Porque por fuera lo conocemos, pero no sabemos a ciencia cierta qué importante son los ovarios, ¿no? Qué importante es tener a lo mejor tu útero, ¿no? Que abajo es como un pilar que sostiene, pues obviamente tu vejiga, tus intestinos y todo lo que viene arriba, y que cuando lo extraen, pues todo eso va a caer ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, me puse a investigar un montón de cosas porque un día también, o sea, jamás me dijeron señora, usted después tiene que hacerse su papá Nicolau, su colposcopia, o sea, nadie me dijo, me dijeron, ya sigues no tienes nada, haciéndolo, pero ya no tienes útero. Madre santísima, me cago. Pero ya no tienes útero. pero lo debes de hacer porque existe la cúpula o el piso pélvico, que es el pequeño trayecto que era del cuello del útero, ¿No? el cuellito, y luego viene la vagina. Ajá, luego viene la vagina. Entonces, es el cuello del útero, el útero está aquí arriba, ¿no? Aquí Sí. está tu útero, y luego viene un cuello, y luego más abajo viene la vagina, o sea, ya el inicio de la vagina. Entonces, ahí cortan y suturan como si cosieras un pedazo de ropa con otro pedazo de ropita, ¿no? Lo suturan. A eso le llaman piso pélvico o suelo pélvico. Entonces ahí suturan y ahí cae tu vejiga. Entonces Pero ya estás no, arriba, se cae. ajá, cae un poco
porque ya no está la matriz, o sea, ya no está tu útero que sostiene tu vejiga, entonces cae a ese espacio que estaba ahí. ¿Qué pasa cuando Entonces, caen los ovarios? O sea, ¿cae también la vejiga? sí, sí, porque la vejiga está arriba del útero. Ahora, ¿qué pasa cuando te quitan? Que eso era lo que yo te comentaba. ¿Qué pasa cuando esta operación, como que dicen que es menos invasiva, te dejo los ovarios y te quito el útero? ¿Qué pasa hormonalmente? Porque al fin y al cabo, me imagino que hay un cambio de todos modos. Sí, sí, yo he estado investigando y con las chicas que yo tengo, que yo platico, hay mujeres que, por ejemplo, tienen 8 meses de haber tenido que les retiraron el útero y se quedaron sus ovarios. Ujú. Y tengo una chica en especial que ella ya está generando ovario poliquístico. O sea, ya su ovario, uno de sus ovarios ya tiene quistes. Entonces, lo más seguro es que nuevamente entre a cirugía. Ajá. En la parte emocional lo sienten igual, sienten los mismos síntomas, algunas. Yo creo que somos las como las más emocionales, porque todos los cuerpos son diferentes. He escuchado mujeres que dicen, no, para mí fue la maravilla, que me salvó la vida. Y yo sí les digo, qué bueno, pero de todos modos, cuídate, ¿no? Y entonces, pero si tú me preguntas de 115, 120 mujeres que yo tengo, te puedo decir que 90 tienen depresión. Tienen depresión con ovarios, con un ovario y sin ovarios. O sea, pasan el mismo proceso. No sé a qué se deba, que son muy pocas las que no lo llegan a pasar, ¿no? Entonces, hay algunas que sí dicen, sí, sí tuve una alteración a nivel emocional o tengo más energía. Por ejemplo, el líbido a muchas se nos va, queda dormido. O sea, ya no, ya no te, ya no tienes esa parte de que dices, pues ya tengo ganas, o como cuando tenías tu periodo menstrual, que tenías días muy fértiles y que era cuando el libido subía, pues ya no, entonces se queda apagado y pues el esposo a veces cree, o el novio, o la pareja, que es él o que ya no quieres, ¿no? Pero no es que uno no quiera, sino que pues obviamente la hormona bajó, o sea, ya no tienes ese libido. Una pregunta, ¿y con alguna pastilla, alguna hormona o algo así, podrías llegar a regular esa parte o de plano es casi una pérdida, digamos? No, es una pérdida. Yo creo que es más psicológico lo que tienes que trabajar ahí. Es más la parte psicológica que debemos de trabajar nosotras como mujeres, porque los estrógenos conjugados también los segrega tus ovarios. Tus ovarios hacen que que tu vagina esté lubricada. Y entonces imagínate que ya no tenemos ovarios, está reseca por dentro. Por eso es importante hacerse el Papá Nicolau y la colposcopía, para ver si sí tienes hormonas o estás deficiente de hormonas. Entonces, haz de cuenta que te ponen un líquido, el yodo, y te arde como si fuera chile. Cuando te arde como si fuera chile es porque estás extremadamente reseca por dentro. Entonces, obviamente, pues no tienes ganas de tener relaciones porque todas son dolorosas, o sea, son muy dolorosas, ¿no? Entonces, yo siempre trato de decirles, apóyense con la pareja en, pues lo que a veces no nos dicen, ¿no? Usa un lubricante, que sea cuidadoso, que sea con calma, despacio, ¿no? Que vuelvas a retomar esa confianza, porque si quedas muy lastimada por dentro, ¿no? Y lo que yo te decía, hay veces que hay mujeres que me dicen, es que a mí me pasó, hay un sangrado y tú dices, pero ¿cómo estoy sangrando si ya no tengo ovarios ni tengo matriz? ¿Pero cómo? Hasta que vas al ginecólogo y te dicen, pues sí, es que se forman granulomas a nivel de piso pélvico. Y yo, ¿qué es un granuloma? Pues como una pequeña llaguita que se hace hasta donde está la cúpula, donde se cosió. Entonces, pues está reseca y va saliendo un poco de sangre. Entonces es ahí donde tú dices, ay, ahora tengo que lidiar también con esto, ¿no? Y pues sí, sí, sí te dicen, no, pues hay que cauterizar, hay que... No, es que sí, eh, sí está cañón. O sea, como que todo esto que me estás contando, Alina, había platicado con ella y yo le decía, es que en México
se puso muy de moda y yo conocí a gente que le había ido muy bien, claro. O sea, como todo, en todos lados, ¿no? Te puede ir muy bien, pero también existe este contra que no te lo explican los doctores y que como tú dices, existe esta poca información y también antes de entrar era una cosa que tú platicabas, ¿no? Se habla mucho de cáncer de mama, ¿no? Hay un mes y todo, y todo el mundo nos ponemos el moñito, pero no hay nadie que te hable qué es lo que pasa si te quitan pues, el útero, los ovarios, y yo te digo, conozco muchísima gente que se los han quitado. Yo sí tenía, o sea, como entendido que si te quitaban los ovarios, entonces tenías estos cambios hormonales, si no te los quitaban, no. Pero me llama muchísimo la atención escucharte y ver cómo esta probabilidad tan alta que los doctores te dicen, si no te lo quito, no te pasa nada. Pero resulta que sí hay una probabilidad de la cual no te hablan y que puede ser muy factible que te toque. Y además Exacto. yo creo que tocas otro tema súper importante, porque cuando tú decías esta pérdida, ¿no? Yo creo que también entras como en esta menopausia, pero no se podrá decir, esta menopausia asistida, ¿no? Quirúrgica. No, y aparte asistida, porque es como cuando esta muerte asistida, pues esta menopausia asistida, en donde te lo pueden Sí, pagar al 100% y donde es una decisión, pero nadie te platica esto, porque aparte la menopausia, yo creo que todavía es un poco más controlado a la gente que todavía tiene sus órganos, pero si no los ujú, tienes este choque de que tu cuerpo dice, ¿qué onda? O sea, exacto, todavía no te tocaba. exacto, exactamente. O sea, y ¿sabes algo bien importante? Que las mujeres que tenemos el nombre común de esta cirugía es histerectomía, ¿no? Así la conocen, Muy raro. con una histerectomía. Y hay tres tipos, ¿no? Parcial, total o radical. Parcial cuando nada más te quitan el útero. Eh, Ese es parcial. Luego total cuando te retiran un ovario y el útero, pero te dejan uno. Y la radical, que es cuando te quitan todo, o sea, hasta las trompas, todo. Entonces, pues cuando yo empecé a investigar todo eso, yo normalmente era pues de caderita, ¿no? O sea, diría uno, tenías pues la pompi, ¿no? Bien. Y cuando me veía yo al espejo, o sea, yo me veía muy escurridita, o sea, yo decía, pues, ¿qué me pasó? Entonces empecé a investigar y sí, existe una alteración en la columna que tiende a irse o hacia adelante, un poco, una curvatura mínima hacia adelante o hacia atrás. Entonces, cuando hice la encuesta con mis niñas, yo les decía, ¿cómo ven las pompis ustedes? Y todas me decían, no tengo, se me cayeron, como que se me metieron, como que, ¿no? Y yo dije, híjole, sí existe una alteración, sí existe, o sea, por algo están ahí, así tu cuerpo tan perfecto, o sea, por algo. Y entonces te ves y dices, no, pues ni aunque le eche ganas. Y lo peor es que dices, bueno, voy al gym, ¿no? Y meto peso y algo, sí, pero si metes peso, pues puedes tener un prolapso de vejiga, o sea, se te puede caer la vejiga, ¿no? O puedes tener incontinencia urinaria. Entonces dices, híjoles, no, mejor. Entonces yo les digo, es una maravilla eso de los pantalones ahora que traen el push love, ¿no? Que dices, bueno, pues ya me ayuda, ¿no? Pero también yo les digo, depende mucho cómo lo veas, ¿no? El estado de ánimo en el que te encuentres. Y yo sí creo en algo que si está de por medio tu vida como mujer, si tienes antecedentes de cáncer, adelante, ¿no? Siempre les digo, consulta 2, 3 veces, ¿no? Pero eh, hace poco me enteré de Norma, de la embolización, me habla ella y se me pone mi piel súper chinita, porque digo, híjoles, si yo hubiese sabido de ella, de esta otra opción, no hubiese dudado en ser partícipe, en tomarla, ¿no? Y, no y me hubiese ahorrado tantos años de terapia, tantas cosas, porque la hormona la tengo que tomar yo hasta los 53 años. O sea, y estoy en la búsqueda de qué hormona sería la ideal para mí, ¿no? Entonces,
yo sí creo que hace falta la concientización en uno como mujer. Yo siempre digo, en uno como mujer, en que uno como mujer vea otras alternativas. Yo siempre digo, ve tres opciones. Si dos coinciden, adelante. La última que no, adiós. Pero que si yo les digo a mis niñas, empodérense en conocer su cuerpo por dentro, en cómo tus ovarios son tan maravillosos y, y tu útero es tan consagrado que somos, o sea, privilegiadas en traer vida a esta vida. Cuando existe una chica que no tiene útero y no ha podido, yo creo que me quito el sombrero ante ellas. ¿Por qué? Porque son dignas de admirarse. Y siempre trato yo como de hablarles con un poco más de amor, de comprensión y siempre les digo, no estás sola y no estás loca, lo que te está pasando no. Vive el duelo porque es un duelo, el que pierdas un órgano, el que sea, tienes que vivirlo. A lo mejor no se ve, pero hay mujeres que tienen una herida muy grande también, ¿no? Que a lo mejor normalmente la hacen horizontal, pero últimamente la han hecho muy vertical, ¿no? Entonces imagínate, tienes una herida vertical que atraviesa tu estómago. Entonces, eh, sí les digo, Mira, sí, sí, y es complicado. Y yo soy muy afecta a Dios, soy muy apegada a Dios y creo que eso también, ¿no? También ayuda mucho. Y siempre he dicho, salva un útero como si fuera tuyo propio. ¿Y por qué quise comenzar a alzar la voz, a decir? ¿Por qué? Porque tengo sobrinas, porque tengo tías, porque un día voy a tener nietas, espero, y me gustaría que fueran más informadas en la parte de su cuerpo, ¿no? Y por el tema de la mama, pues está el tócate, ¿no? Pero por el tema de a nivel de útero, pues está el cáncer de útero, pero hasta ahí, o Papá sea, Nicolau, vete no, a ser Papá Nicolau y ya, pero nadie te habla, o sea, como que en la cuestión de mamá, como tú dices, hay mucha información. En cuestión de útero es vete a hacer el Papá Nicolau para ver si te pueden detectar, pero nadie te habla qué pasa. Porque exacto, te mutilado, no exteriormente, sino interiormente, y nadie exacto. habla de ese tema. No, y algo muy importante que para mí, a mí me parece muy y sumamente importante. Y es algo que yo he querido investigar, es qué pasa con el BPH, ¿no? Tengo mujeres con BPH que les han retirado por esa situación los ovarios y el útero, o sea, su útero. Y mi duda siempre es, ¿y el BPH se va? O sea, porque queda la vagina. Entonces yo digo, ¿y si o sea, a dónde quedó, no? Entonces, también por ese lado es como de, bueno, la solución que me dio el médico fue esta, ¿no? Que si me lo hay varias chicas que tengo así que les dijeron, si te retiro tus ovarios y tu útero, se va el BPH. Y yo, mi duda es, ¿y la vagina? O sea, es el primer contacto. Entonces, ¿ya no está el virus o cómo, no? Y es algo que estoy estudiando apenas, estoy tratando de investigar qué va a pasar, ¿no? Porque no por quitarte, ¿vale? No me suena, no me suena No, lógico. no, y sin embargo se los han retirado, o sea, se las retiran y yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo, no? Y es algo que tampoco está estudiado, ¿no? O sea, tampoco está estudiado hasta dónde llega eso, Sí, porque, aparte está muy chistoso, es como estar extirpando, pues ahora el brazo, pues ay, bueno, ya me duele, pues vamos a cortarnos el brazo hoy, ¿no? A ver qué pasa. O sea, me llama mucho la atención el vamos a quitar órganos porque creo que tal vez es la solución de algo que ni siquiera lo es, digo, la lógica no da exacto, como para. como para qué, ajá, entonces, eh, pues yo sí creo que hay que conocerse como mujer, ¿no? Y que exista esa empatía de una mujer a otra, de el saber a lo mejor cuando uno tiene sus periodos, obviamente existe una alteración de emociones y de sentimientos, ¿no? Y imagínate cuando no los tienes, ¿no? Claro. Cuando no Ya los me tienes es imagino peor. los cambios hormonales que se tiene.
y yo creo que todos estos cambios, además, no nada más es emocional, psicológico, también es físico, ¿no? El extirpar un órgano, pues debe de haber este reacomodo, que es de lo que tú hablas, que es una consecuencia que no habla la gente, bueno, el doctor no te explica qué es lo que va a pasar después Sí, de todo esto. Ahora, yo creo que una cosa bien interesante, Talina, es, y por eso me encantó entrevistar a Talina, porque Talina no nada más viene a contarnos todo esto que ha sido como su vivencia bastante fuerte, que nadie le explicó y resulta que lo tuvo que vivir para poder decir es normal o no es normal y aparte solo empezar a investigar es normal, no es normal, me estoy volviendo loca, a todo mundo pasa, que es un tema muy común, ¿no? Que cuando nos pasa algo raro decimos no, porque no vayan a decir que estoy loca, porque siempre nos tachan de locas a las viejas. Y es, sí, pero una cosa que me encanta de Talina es que tiene un grupo de WhatsApp en donde das ayuda, que me encantaría que nos platicaras un poquito de eso, porque yo creo que varias mujeres de las que nos van a escuchar pueden sentirse como conectadas con el tema, ya sea ellas o alguien cercano a ellas, en donde también esto es como para informar, como tú dices, a los familiares. O sea, nadie les explica nada. No te explican a ti, a los familiares tampoco, y esto se hace un despapalle familiar, ¿no? sí. Donde tú cambias, entonces cambian, entonces, ay, ¿qué te pasa? Ya está rarísima, ¿y ahora qué? ¿Y tú? O sea, así sintiéndote mal, así de, ¿por qué nadie me entiende? ¿No? Entonces, Así es. pero quiero que me cuentes un poquito de toda esta red de apoyo que creas a raíz de esto. Sí, la empecé a crear porque em, yo perdí a mi esposo hace 2 años y entonces era una encrucijada, me topé con la pared de o sí eres fuerte, o sí encuentras una inspiración. Entonces dije, no, voy a ayudar a más mujeres que no se sientan como yo, que estábamos todas desorientadas y que nadie te dice nada, o sea, simplemente te dicen estás loca, ¿no? O en mi caso de, ay, tienes muchos barritos, ay, mira, ¿no? Empieza ay, tienes, ay, esto, ¿no? Entonces me puse a buscar en el Face grupos con mujeres de histerectomía y comencé a decirles que tenía yo un grupo, que si querían entrar y una chica muy linda, ella es de Argentina, me dijo, oye, yo quiero ser la primera y ella empezó a jalar más gente y luego a más mujeres y luego otras chicas de México y se fue haciendo muy, muy, muy grande en el sentido de que todas comenzaron a explicarme el estoy muy triste, me siento así, me siento que nadie me comprende, ¿no? Entonces comencé a decirles que el grupo estaba abierto para cualquier tema, porque si uno como mujer de por sí somos dramáticas, o somos que lo hacemos muy grande todo, eh, al estar en una situación así, híjoles, no te quiero contar de que sientes que te la vives llori, 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 llori. Entonces les dije, les dejo los temas abiertos y comenzaron a reunirse, empezó a subir el grupo de 80, de 20, de 30 hasta ciento y tantos, que hoy en día tengo mujeres de muchos países, de España, de Argentina, de Uruguay, de Puerto Rico, de Colombia, que bueno, son un sostén para mí, porque siempre lo que les digo, ellas siempre me contestan con mucho amor y me dicen, muchas gracias porque no sabía esto, gracias porque tú me entiendes, gracias porque tú pasaste lo mismo, ¿no? Eh, a veces a nosotras nos cuesta mucho trabajo porque el insomnio nos da. O sea, cuando tú ya cumples los 55, 53, entiendes ya la mamá de que el insomnio y los bochornos están a todo lo que da y dices, ¿qué me hago? ¿Qué me pongo? Entonces trato como de orientarlas por ese lado, el irles acompañando de la mano y sobre todo yo siempre les digo a ellas, coméntale y platícale a tu familia qué es lo que te está pasando, ¿no? De ahí
pues lo que aprendí en el área médica con mi esposo, pues lo pongo a la mejor en práctica, ¿no? Les explico, les doy a veces conferencias, a veces audios, ¿no? Y siempre les pido el que acudan al médico. Ahora ustedes acudan a su médico y díganle, oiga, es que yo investigué esto y esto o me estoy sintiendo así. No, no me diga que esto es psicológico, me siento así y así me siento, o sea, y no se bajen de ahí para que también ustedes tengan la atención, porque yo no soy un médico certificado, o sea, yo les hablo de mi propia experiencia. Entonces, pues se ha creado el grupo y hay muchas mujeres de todas las edades. Tengo, la más chiquita tiene creo que 24, 23 años con una histerectomía y de ahí pues ya tengo hasta mujeres de 65 años, ¿no? Entonces, pues es una experiencia y te nutres de información, ¿no? Te vas nutriendo de siempre de información de qué es bueno, qué es malo, qué me puede ayudar, qué no me puede ayudar, y siempre trato de decirles que siempre lo hagan desde la parte positiva y consciente. Siempre les digo, no crean que a todas les va a pasar lo mismo. No, simplemente te cuento lo que a mí me pasó para que tú te prevengas. ¿Y cómo? Entonces ahí ya les voy dando yo tips, ¿no? El cómo fortalecer su piso pélvico, el qué sí ejercicios pueden hacer. Muchas tienen, porque ni siquiera les dicen, ¿no? Muchas tienen la duda de qué me voy a llevar al hospital, y si me fajo, y si no me fajo, ¿no? Entonces procuro ahí orientarlas yo y las voy acompañando de la mano. Cuando entran a hospital, hay muchas mujeres que aún no están con histerectomía, que me han buscado, ¿no? Porque me dicen, yo estoy en el proceso de, ¿no? Entonces me dicen, ingrésame a tu grupo, quiero escuchar las experiencias de las demás. Y ya todas les van diciendo la experiencia, entonces muchas tienden a consultar otra opinión, ¿no? Yo también les doy otra opinión, les brindo la información que yo tengo de, mira, puedes consultar aquí, lee esto, ¿no? Y que ellas vayan tratando también de ver que no necesariamente tienes que terminar así, ¿no? Sin ovarios, sino que existen más opciones, ¿no? Pero sigo creyendo que a veces el machismo sigue por arriba de nosotras, ¿no? Porque, como tú bien lo decías al inicio, los ginecólogos son más hombres que mujeres. Y a veces tú crees que una mujer ginecóloga te puede llegar a entender o te puede dar una opinión y resulta que no. Y se oye muy feo a lo mejor, pero a veces nos ven como un cheque al portador, ¿no? Y entonces ellos ven la parte económica, pero no ven la parte emocional que uno como mujer puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso es que trato de orientarlas un poquito cuando siempre les digo, si estás en riesgo, no lo dudes, o sea, adelante, ni lo pienses, toma la decisión, no esperes más, ¿no? Entonces, pues es muy bonito el poder ayudar cuando me hablan mujeres de Argentina, de Colombia, de otros países, me lleno mucho de esa energía. O sea, digo, hasta dónde ya llegué, ¿no? Hasta dónde ya fui, o sea, hasta dónde ya estoy. Y el que todas me dicen que me agradecen el haber hecho eso, ¿no? El contar la historia de que no nada más es una mujer sin ovarios, sino aunque los tengan. Claro. Entonces, No, y aparte te voy a decir una cosa. Yo creo que tu grupo es este grupo de soporte para estas mujeres, ¿no? En donde pueden hablarlo libremente sin ser juzgadas, sin ser, porque aparte, a ver, estamos hablando de los hombres que te pueden llegar a juzgar lo que sea, pero te puede llegar a juzgar también una mujer a la hora de no entenderlo, ¿no? ujú, ujú. Yo no puedo entender exactamente, o sea, tú me cuentas, me impresiona, pero yo no sé realmente de qué me estás hablando porque yo no lo he vivido. Entonces, Exacto. creo que esta poca empatía de repente hacia situaciones así puede llegar de mujeres o de hombres y yo creo que muchas veces es por esta falta de información, por esta Ujú. falta de, o sea, esta depresión postparto, esto ha sido como muy nuevo, ¿no? Y entonces antes cuando lo tenían decían que locas, pues igual, de la misma manera. Le quitan el ovario y el útero y esta está loca, ya se nos anda volviendo más loca, vela, no sé qué. Ahora ya anda peor.
ya le anda llegando la edad. Y no, simplemente lo que te está llegando es la consecuencia de una cirugía. Pero yo creo que todo lo que estás haciendo de dar información, de informar con este amor, con esta compasión, con esta empatía hacia las demás mujeres, el que ellas puedan tener un grupo en donde se puedan desahogar, muchas veces, como te decía, pues con tu misma familia, pues dicen, este está loco, claro, todo se lo achaca a esto, ahora resulta, ¿no? Sí, Porque seguramente a ti te han de haber dicho, no, hombre, ahora resulta, se le cayó el pelo, los dientes, ¿no? Ay, seguro usted lo va a seguir achacando a su operación, ¿no? Que pasó hace 10 años, pero ahora resulta que sí, se está achacando. sí. Y somos muy dados a eso, a hacer como poquito estas Ujú. situaciones que vivimos el ser humano, a ser como unos jueces, de repente bien duros, para no poder entender lo que la persona está pasando y sobre todo por lo que tú has dicho, que estoy entendiendo, es que no hay un tiempo específico en que te quiten los ovarios y la matriz y que digas el siguiente mes llega y te va a dar tal, ¿no? Te va a empezar a Ujú. doler la cabeza. Al mes 2 te pasa tal, o sea, a cada quien le pasa de manera diferente, sin embargo, es todo este repertorio de cosas que te pueden llegar a pasar. Ujú. Creo que no habías comentado, y ya creo que me habías comentado antes, también osteoporosis, ¿no? Sí, se genera la osteoporosis, se genera la resequedad en la piel, la textura de la piel, el músculo tiende a desaparecer, casi un 50% de tu masa muscular desaparece, porque el colágeno lo segregan los ovarios, o sea, tu colágeno lo segregan tus ovarios, entonces ya no tienes esa firmeza en tu piel. La osteoporosis se da porque los ovarios segregan también la vitamina que fortalece tus, exacto, tus huesos. Entonces, haz de cuenta que eh, las mujeres con una histerectomía, tengan o no tengan ovarios, pueden llegar a sufrir un derrame cerebral, un paro cardíaco, ¿no? Y entre el 60 y el 80% de las mujeres sufren alteraciones a nivel osteoesquelético, o sea, en las coyunturas, la artritis reumatoide, la osteoporosis, derivado de la pérdida de los ovarios o aunque los tengan. Pero es que 60-80% es altísimo. Sí, sí. O sea, estamos hablando de un gran número. O sea, no es como que juegas, ¿no? Hay 10 bolitas y dices, bueno, pues me toca un 10%, ¿no? Aquí o sea, te toca porque te toca o sea, la posibilidad es enorme. Sí, sí, es enorme. Por eso la descalcificación tan grande. O sea, por eso yo decía, pues, ¿por qué ahora se me partió una muela? ¿Por qué ahora perdí un diente? O sea, ¿por qué? Ah, ¿Por qué el cabello? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, me preguntaba yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre pensé que nada más era a mí. Yo decía, soy yo. Yo solita me estoy ¿cómo le llaman? sí. Psicosomatizando, o sea, Te estás sí, o sea, inventando. exacto, sí, yo dije no, y no, o sea, son tan vitales tus ovarios, y fíjate que ahora que con todo esto, pedí autorización en la escuela de mi hijo para hablar de esto con las niñas, porque sabías que se puede prevenir el ovario poliquístico cuando tú haces un perfil hormonal a una niña que empieza a menstruar y esa niña, y yo lo he dicho, cuando uno es niña, pues no te educan a decir, oye, tengo tantos días menstruando, me duele tanto, no, o sea, es como de ahí están tus toallitas, te las compro cada mes y hasta ahí. Y no existe esa información porque nos da como, bueno, a las niñas, o en mi caso cuando yo era niña, más niña, me daba pena, ¿no? O sea, a mí me daba pena decirle a mi mamá o a mi papá, y yo decía, ay, no, qué pena, ¿no? Pero es sumamente importante que las niñas se concienticen en que deben de decir, mamá, tengo tantos días menstruando o me duele demasiado
O sabes que este mes no menstrué, porque entonces te da una alerta de que tienes que llevar a esa niña al ginecólogo. No precisamente para que la revisen como tal, pero sí para que te manden un perfil hormonal. Todas las mujeres que tenemos, como yo, la cirugía, que tenemos un ovario o no tenemos que hacernos un perfil hormonal para saber qué hormona está deficiente. Cuando la niña empieza con estos periodos irregulares o muy abundantes, al hacer un perfil hormonal, sabes qué hormona está baja y qué le tienes que regular. Y Ok. eso es algo que aquí en México, pues pocos lo hacen, porque ¿qué te dicen? Pues ahí te va, tómese esas pastillas, dele, ¿no? Pero hay una razón. Primero bajo un perfil hormonal, ¿para qué? Para que evites el ovario poliquístico, porque empiezas a regular la testosterona, la progesterona, todo este tipo de hormonas las empiezas a regular y ya nivelas esa balanza, entonces ya es menos probabilidad de que esa niña pueda llegar a tener un ovario poliquístico. Que digo, si a mí me lo hubieran dicho antes, bueno, me hubiera ahorrado muchas cosas, ¿no? Pero hoy en día sí lo puedes hacer. O sea, tú como mamá, pues es importante. Y que las chiquitas también es importante el acercarse a las mujeres, ¿no? Ahora sí que a la tía, a la mamá, ¿no? Que le digas, estoy pasando esto. No, bueno, o sea, Aline, en verdad, me dejaste, pero con la boca abierta de todo. O sea, yo te escuchaba y yo decía, oh my God. O sea, sí está cañón, como es un tema de todos los días, pero te digo, conozco a varias personas que han tenido este tipo de operaciones, ya sea gente más grande. Te digo, en México se puso un poquito como de moda este tema de te quito el útero, no los ovarios. Yo a la gente que conozco hasta ahorita, pues no me ha tocado el tema de que le haya ido mal, pero el tema que existe es que no necesariamente es que te pase inmediatamente, que Exactamente. es un punto súper importante, ¿no? Estuve yo a punto de hacerme la operación porque, bueno, por temas que yo tenía, decidí no hacérmelo a la mera hora, y lo cual no me pasó nada, además. Es más, estuvo mejor no hacérmelo, pero yo fui una de las personas que iban a quitarle el útero. Entonces me llama muchísimo la atención el darte cuenta que al fin y al cabo, el que no tengas un órgano puede traer una consecuencia. Evidentemente, se me hace muy sabio lo que tú dices. A ver, si estás entre la vida y la muerte o te vas, no, eres muy propensa a cáncer, ya te encontraron células, bueno, pues evidentemente quítatelo como que estás pensando, ¿no? Exacto. Se me hace muy sabio lo que tú dices. Y por supuesto que en la parte de abajo, como saben, durante toda la entrevista siempre están los datos de la persona que invito y de tal línea va a estar abajo toda la información para que ustedes la puedan contactar como ustedes quieran, para que le puedan preguntar lo que sea. Y la verdad es que se me hizo una plática súper interesante. Te hice muchas preguntas que después decía, le estoy preguntando, le dije que no le iba a preguntar cosas tan complicadas. Pero No. la verdad es que estabas hablando y yo, o sea, me empezaban a surgir 25,000 dudas y entonces también pasa esto, pero bueno, muchísimas gracias en verdad, muchas gracias por compartir un tema tan delicado, un tema poco hablado, como lo habíamos dicho, un tema que a todo mundo, que sí me atrevo a decir que todo mundo conocemos a alguien que ya le quitaron alguna parte, ya sea el útero, el ovario o todo, porque si no es a la abuelita, la mamá, la prima, la tía, a alguien ya se lo han quitado y entonces yo creo que es mucha información muy importante para que la persona que ya haya sufrido algún tipo de cirugía de este tipo, pues sobre todo se esté checando y o sea, no es como me lo quitaron y ya se acabó, ¿no? Y ya no tengo nada, sino vete checando y ve agarrando este checklist de, híjole, estoy sintiendo tal, ¿sabes qué? Me voy a ir a checar, me voy a ir a checar a ver Exacto. qué es lo que me falta, porque no es que esté loca, no es que no me esté pasando, no es que mi cuerpo esté cambiando, simplemente es que puede ser consecuencia de lo vivido, Ujú. Así ¿no? es. Sí. No, no sabes lo que te lo agradezco. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por estar en Detente a Pensar en, por ser parte.
Y como siempre les digo, o sea, entrevisto a gente ordinaria con vidas extraordinarias y en verdad yo creo que es extraordinario, extraordinario lo que haces, este grupo de mujeres, este apoyo tan fuerte que le das a tantas mujeres, el sentirse acogidas, acompañadas en un proceso que muy poca gente entiende si no lo ha vivido. Yo creo que en tu grupo encuentran esa comprensión, ese amor, ese cariño, ese acompañamiento que es muy difícil encontrar, ¿no? Muchas, muchas gracias, en verdad. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y ¿qué te puedo decir? Yo creo que la propia experiencia, la experiencia de las demás mujeres, el oírlas, soy a lo mejor una voz de muchísimas que están a lo mejor pasando lo mismo y están en silencio, ¿no? Te agradezco mucho el espacio que me hayas dado. Eh, Digo, agradezco mucho a Norma, de verdad, que me hizo llegar a ti. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y eres un ángel, ¿qué te puedo decir? Qué Ay, no, bueno bueno, que tampoco, ni estás. cerca, ¿eh? ¿Qué? No, qué bueno Pero que hiciste todo esto para las mujeres. Y qué mayor satisfacción que una mujer como tú sea tan empática con una mujer como yo. Muchísimas, muchísimas gracias. hombre, no, 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 en verdad es un privilegio haberte conocido, haber podido platicar, haber conocido tu experiencia y conocer toda esta labor tan grande que haces. La verdad es que no sabes lo que te lo agradezco. Y en la parte de abajo, evidentemente, les voy a dejar la entrevista porque de Norma que hablamos, han de decir, y está aquí, porque nombran tanto a Norma. Les voy a dejar abajo la entrevista para que ustedes puedan ver que ya está la entrevista donde explican todo yo creo que es súper importante para que vean esta opción en donde no es una cirugía, es mucho menos invasiva al cuerpo, de lo que es la el extirparte, es que tiene un nombre muy raro, el útero y el ovario. Entonces, pero bueno, muchísimas gracias a todos, muchas, muchas gracias por ser parte de Gente a Pensar en, por acompañarnos una vez más. Recuerden que si quieren ser parte de todo esto, bueno, pues estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, un poco, pero en TikTok, Spotify y por supuesto en YouTube. Por favor, los invito a que se suscriban en el canal y bueno, pues nos vemos la siguiente vez y muchas gracias, Talina. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.